Ya, se está grabando. Parto bien rápido de nuevo. A ver, lo que define el socioconstruccionismo, el construccionismo social, dependiendo de la definición, hay diferencias sutiles, pero no vamos a entrar en ese detalle. El construccionismo social de Gergen lo que plantea es que el lenguaje es el elemento que performativo de la realidad, es decir, el lenguaje es el que construye la realidad. Y por tanto, y lo que voy a explicar ahora, hay diferencias mucho más sutiles, no tiene que ver con diferencias materiales como el asalariado versus el que tiene los medios de producción en la idea marxista clásica, sino que acá las diferencias son muy sutiles. A ver, a mí me pasa como psicólogo en el colegio que muchas veces voy a las reuniones de apoderados y digo lo mismo que han dicho los profesores todo el semestre, pero lo digo desde un lenguaje un poco más complejo, porque los psicólogos, bueno, parte de la gracia del psicólogo es decir, en vez de decir tengo rabia, pena y estoy estresado, a usted padece un estado depresivo ansioso por elementos laborales. Estoy diciendo más o menos que el trabajo me tiene chato, pero como lo dije bonito, la gente asume que yo tengo un poder sobre ellos. ¿En qué parte dice eso? En ninguna, pero hay ciertos códigos verbales que la gente, lamentablemente la mayoría de los apoderados del colegio en que yo trabajo son de extracción socioeconómica baja, media baja. Por tanto, la suposición de que alguien hable en complejo hace que yo sea más creíble que un profesor que a lo mejor le dice lo mismo, es mucho más simple, frente a la misma problemática. En vez de decir su hijo es desordenado en la sala, yo le digo su hijo tiene conductas disruptivas a partir de un modelo familiar desregulado, que es básicamente decirle usted no sabe ponerle las reglas en la casa, pero como lo digo desde esa posición, me pongo en una posición de poder y por tanto soy mucho más verosímil, no creíble, no digo la verdad, sino verosimilitud, que es un concepto que se usa mucho en las corrientes postmodernistas. Yo soy más creíble que el profesor y por tanto a mí me hacen caso. Esa diferencia sutil de poder no está dado porque probablemente yo, no probablemente, de hecho gano un sueldo bastante cercano a lo de los profesores. Ganamos casi lo mismo en nivel de sueldo, por tanto no es que yo tenga fábrica y los profesores trabajan para mí. Los, los dos somos asalariados, pero para los apoderados mi palabra es mucho más relevante que la que dicen los profesores. Esa diferencia sutil tiene que ver con el manejo del lenguaje. A eso me refiero con el poder del lenguaje. Lo mismo cuando da el ejemplo del COA. El COA, que es el lenguaje que utiliza código delictual como una jerga delictual, usa puras palabras del castellano, pero la usa de tal manera que si tú no manejas esos códigos, tú no lo entiendes. Yo antes de trabajar en el colegio trabajaba en Senam y aprendí muchos códigos del COA a partir de eso. Pero, por ejemplo, la primera vez que una mamá dijo, qué sé yo, no puedo creer que mi hijo haya metido la cabeza al water de tal manera, yo no tenía idea de a qué se refería con meterle la cabeza al water. No logré entender qué me quiso decir esa señora. A eso me refiero con los procesos del lenguaje, porque el lenguaje para ella, desde su perspectiva, el decir eso, da una imagen muy específica de la realidad. Para mí me estaba hablando en chino mandarín, no entendía lo que me quería decir. ¿Se entiende un poco más desde dónde el lenguaje construye realidades? Sí, profe. Perfecto, Elisa. Profe, yo tengo otra duda. ¿Sí? Dale. Las corrientes postmodernistas son las que critican el estructuralismo, Sí. ¿cierto? Pero, ¿cómo define usted así el estructuralismo? Disculpen, sí, me han llamado 3 veces la misma persona, le voy a decir que estoy ocupado.
Disculpen. Ya, perdón, Josefa, te perdí un segundo. No, no se preocupe. La duda es, ¿cuál es la crítica que hacen los postmodernistas al estructuralismo? O sea, ¿qué es lo que critican del estructuralismo? Ya, el estructuralismo, porque hay muchos tipos de estructuralismo. Pero a ver, el estructuralismo es un tipo de análisis, por ejemplo, que hacía en sociología, que es lo más clásico, Durkheim, Weber, Marx, en psicología, el modelo cognitivo, y le critican varios elementos. El primero es que es un elemento estático, es un elemento que el estructuralismo explica la estructura, por ejemplo, de pensamiento. Puede explicar por qué tengo una fobia, puede explicar por qué, bueno, en este caso, los que vimos nosotros, cómo un niño aprendía violencia. Pero lo que no puede explicar son los cambios que se producen en esa misma estructura. El estructuralismo logra, por así decirlo, hacer una explicación de lo que pasó, pero no logra explicar jamás los cambios. No es un modelo dinámico como el psicoanálisis, que explica a partir del conflicto. El estructuralismo es capaz de explicar lo que pasa en un momento si ese momento es estable. Las diferencias y los conflictos que hay dentro de los distintos ámbitos, sea psicológicos, qué sé yo. Voy a poner ejemplos más mundanos. ¿Cómo se explica que alguien se enamore? ¿Qué sé yo? Porque para el, qué sé yo, el psicoanálisis clásico, ya uno es un lujurioso que anda siempre pensando en sexo. Para los modelos cognitivos no hay forma de explicarlo, porque el modelo cognitivo dice cómo aprendo, pero no logra entender cómo alguien puede aprender a enamorarse de otra persona. Cómo se dan emociones complejas. Por ejemplo, los celos. ¿Qué es el celo? Porque desde el modelo cognitivo uno explica cómo aprendo, cómo expreso mis emociones, pero los celos es súper complejo. Los celos implica que tengo que querer a alguien, tengo que tener miedo a perderlo, tengo que tener rabia con esa persona por el miedo que me produce, de haber un nivel de ansiedad, de inseguridad. Son 5, 6, 7 elementos dentro de una misma emoción que nosotros le ponemos un solo nombre y que hace muy complejo el entenderla. Por tanto, la primera crítica es que no logra explicar los cambios. La segunda crítica es que no logra explica con el estructuralismo permite, qué sé yo, lo que decía macroestructura, microestructura, la macroestructura y muchas cosas, pero solo explica los macro, grandes procesos, pero no es capaz de explicar los micros procesos que nos pasan individualmente a todos, ni es capaz de explicar procesos complejos a nivel individual. Por ejemplo, Marx hablaba de la lucha de clase entre los burgueses y los obreros. Pero ¿y si hay una clase media? ¿Y qué pasa con las personas que no ganan sueldo? ¿Dónde están dentro del modelo marxista? No están, porque no eran relevantes para definir las grandes estructuras de lucha. Pero todos conocemos que hay personas que han estado mucho tiempo cesantes, que no logran entrar al trabajo, y posteriormente al trabajo de Marx vino la clase media como concepto. Entonces, esos cambios y esa complejidad en el análisis del estructuralismo no la puede explicar. No puede explicar los cambios, no puede explicar los microprocesos y no puede explicar los procesos complejos. Porque además, la otra crítica que se le hacía, pero más al cognitivismo o a lo apegado al método científico, es que hay una presunción de que existe una verdad y que el científico puede ser, por así decirlo, un ente objetivo. Y lo que te plantean todas las corrientes postmodernistas es que yo no puedo ser objetivo porque estoy dentro, soy parte de las mismas lógicas que se dan en el resto del mundo y no existe la verdad.
existe la verosimilitud, hay cosas que son más creíbles que otras, pero no existe la idea de verdad. No hay algo, por así decirlo, único como meta. Hay muchas versiones. Por ejemplo, probablemente aquí la mayor parte, si uno es chileno o es latinoamericano, probablemente no le tenga mucho cariño a Estados Unidos, porque Estados Unidos nos puso, a la mayor parte de los países latinoamericanos, por no decirlo todo, nos puso dictaduras. Y eso causó grandes traumas en todas las sociedades latinoamericanas, por tanto, tenerle mucho cariño a Estados Unidos es difícil. Si yo fuera polaco o de los Balcanes, bueno, Yolaya ya no existe, serbio, croata, esloveno, montenegrino, probablemente yo no le tenga mucho cariño a Rusia, porque tuve que vivir bajo la Unión Soviética y probablemente tenga una visión mucho más positiva de Estados Unidos, porque Estados Unidos no ponía dictadura, el que me ponía dictadura era la Unión Soviética. Por tanto, ¿dónde está la verdad? ¿Estados Unidos es bueno o Rusia es bueno? La verdad es que depende más o menos de quién estabas más cerca. Y eso tiene que ver no con una lógica de verdad, sino con una lógica de poder, de historicidad, con otro tipo de lógica. Lo que es más verosímil. Para nosotros probablemente, si alguno de ustedes tiene familia de izquierda y vivió momentos difíciles en la dictadura, va a ser bastante difícil convencerlos de que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Pero si hay una persona que tiene pariente en Estados Unidos, que aquí en Chile se fueron, como decían las abuelitas, con una mano por delante y otra por detrás, y llegaron a Estados Unidos y ahora son empresarios y tienen millones y millones de pesos, probablemente tengan una visión mucho más positiva de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que define la visión, lo que es Estados Unidos? Su realidad económica, su realidad social, su política internacional, o el punto o la historicidad familiar que yo tengo, mi grupo nuclear, la historia que traigo detrás, los procesos históricos que me han formado, ¿qué es lo que me define? Por tanto, el concepto no sería de verdad porque no hay no hay una visión única, sino que se basa en las perspectivas de cada uno. Entonces, esos serían como los 4 cuestionamientos más grandes. No explica los cambios, no explica procesos complejos, no logra explicar, por así decirlo, microprocesos, porque la gran estructura, y finalmente mantiene una idea de verdad o de unicidad de la historia, de, por así decirlo, el relato, que no es coherente con lo que pasa en la realidad construida. Profe, ya ahí tendría que ver como el tema del esencialismo, Exacto. ¿cierto? O sea, el esencialismo, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la gran crítica que se le hace a Estados Unidos? Más estoy hablando no desde la política, no desde una visión política, sino desde una visión teórica, que la mayor parte de lo que nace de Estados Unidos tiene una visión esencialista. O sea, ¿qué quiere decir esencialista? Es que ellos conocen qué es la justicia o qué es la democracia y ellos tienen que defender esa democracia. Y si la tienen que defender haciendo pebre a otro país, lo van a hacer, porque ellos son los garantes de ese valor y todo el mundo supuestamente entiende lo mismo por ese valor. Todos entienden lo mismo por democracia, todos entienden lo mismo por justicia, y como todos entendemos lo mismo, obviamente me van a apoyar y van a creer que lo que estoy haciendo está bien. El esencialismo implica que la idea de justicia, de verdad, ha sido y está a nuestro alcance desde el mundo de la idea, sin la necesidad del contexto histórico. O sea, la justicia o la verdad ha sido la verdad y la justicia, no importa si yo haya sido griego, si haya sido un pueblo perdido del Amazonas, si haya sido fenicio, si vivía en la Edad Media, qué sé yo, el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano de Occidente que estaba para el lado de Alemania, o si soy chileno en el siglo XXI. La verdad siempre ha sido la verdad, la justicia siempre ha sido la justicia, y lo que se plantea desde estas perspectivas es que no, que hace no más de 60 años se consideraba, en el mismo Estados Unidos,
que era justo que un negro no se sentara en la misma habitación que un blanco. Ahora se le ha puesto nombre mucho más complejo, afrodescendiente o caribe descendiente, porque la gente del Caribe también tiene un color más oscuro de tez de piel, pero eso, pero hasta hace 60 años atrás, o sea, en 1970 y tanto, en Estados Unidos está incendiado entero porque habían matado a Martin Luther King, que era un pastor que promovía la no violencia y promovía la igualdad racial. Entonces, desde la mirada más esencialista, es decir, la justicia siempre ha sido la justicia, lo que pasa es que los hombres no permitimos alcanzarla, y desde la mirada socioconstruccionista o en verdad desde toda mirada posmodernista, es decir, que la verdad no es verdad, sino que es una construcción y por tanto un campo de lucha, y ahí se explica mucho mejor por qué los movimientos feministas se plantean desde la lucha, los movimientos indigenistas se plantean desde una lucha, porque me planteo desde cambiar el relato oficial que existe supuestamente de la realidad, cuando en verdad no es la realidad, sino la justificación de una forma de explotación de personas frente a otras personas, sea del hombre frente a la mujer, sea desde el Estado-nación que no reconoce a los pueblos indígenas, sea desde una élite que explota a, qué sé yo, personas por su color de piel, sea desde modelos de producción que siguen financiando a la vieja Europa y a Estados Unidos y deja fuera a Latinoamérica desde los neocolonialismos y así. Sofía Ramírez, en el esencialismo no es que los conceptos signifiquen lo mismo para todas las personas, sino que esos conceptos están dados ya. Y lo que pasa es que uno debiese ser capaz de alcanzarlo. En la visión más clásica, por ejemplo, un Platón, un Aristóteles te diría que, no, más un Platón, Platón era más esencialista. Platón te diría, claro, pero tienes que ser filósofo para lograr entender en su completitud, por así decirlo, lo que significa justicia. Si no vas a entenderlo a medio, desde ahí vienen los grandes errores de las personas en la historia. No desde que el concepto es construido, sino desde que uno no, que la mayoría de las personas, como no logran desarrollar tanto su pensamiento, no logran llegar hasta lo perfecto del concepto de justicia o lo perfecto del concepto de equidad o lo perfecto del concepto de verdad. Hasta ahí. Profe, y el idealismo, Ya el idealismo. Desarrolla un poco más la idea, por favor. que usted puso como esencialismo y entre paréntesis idealismo. Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es que el idealismo, a ver, hay una, no sé si la palabra exacta es parábola o mito de la caverna, esa idea de que el hombre estaba encerrado en una caverna, pone una fogata y ve sombra y cree que es la realidad porque no ha logrado salir de la caverna, que es como, creo que sería una parábola, la palabra exacta, en referencia a que el mundo de la idea está afuera y si uno no logra, por así decirlo, el conocimiento desde la filosofía, solo va a haber sombras que se reflejan en la pared que no son reales. El idealismo es la preeminencia de las ideas por sobre la realidad concreta, por así decirlo. A ver, el marxismo es materialista. ¿Qué quiere decir materialista? Es que la realidad existe, el material está acá. El idealismo plantea que el mundo real está en la idea y que desde ahí no es la palabra correcta construir, pero permítanme ese desliz, se construye la realidad. Entonces,
lo que se plantea es que lo importante es la transmisión de ideas. Y lo que se le critica desde las perspectivas más posmodernas a esa idea es que como la realidad se construye, sea por nuestras capacidades biológicas, sea por las construcciones de género que se han hecho históricamente, o sea por, en este caso, el lenguaje, la realidad se juega en el aquí y en el ahora, no en el mundo de la idea, sino en este momento, en este contexto y en este lugar en particular. Por ejemplo, como les planteé, Gergen decía, yo soy un inglés que estoy viajando en avión, profesor universitario, entonces se plantea desde un punto. Dice, yo estoy acá y desde acá juzgo la realidad, porque entiende que no hay como un mundo de ideas perfecto al que yo pueda alcanzar. No, la realidad se juega en el día a día, en los contextos que tienen cada uno. O sea, por ejemplo, para mí probablemente sea muy difícil entender, comprender, empatizar, pero entender así en su raíz el sufrimiento de una mujer afroamericana pobre en Estados Unidos que está viviendo discriminación racial, me costaría muchísimo, porque soy chileno y soy criollo y en Chile existen otro tipo de desigualdades, pero la desigualdad por el color de piel nunca la he vivido. Por tanto, me costaría mucho entenderla desde esa perspectiva. No existe un mundo de la idea donde la desigualdad sea igual para todos. No existe esa idea de desigualdad. La desigualdad para mí se marca en otro aspecto, para ustedes en otro, la mayoría de ustedes son mujeres. Para Judith Butler el elemento principal de su desigualdad sería exactamente su definición de género, más que otro elemento. No sé si ahí queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Preguntas, consultas, o quedó más o menos claro lo del construccionismo social. Sí, profe, quedó claro. Gracias. Ya. En relación a feminismo por Judith Butler, ¿quedó claro? Perfecto. Y el tema del constructivismo desde la perspectiva de Maturana, No, profe, a mí me cuesta ese. ya. Perfecto, Camila. Ya. Voy a ser bien honesto. El constructivismo tiene elementos extraordinarios, pero lamentablemente Maturana escribió junto a Varela y Varela trajo el coaching ontológico, que probablemente me parezca de las visiones menos serias que existen. Y eso me causa, si sienten que hay cierta hostilidad en la explicación, me avisan porque ves que hablo de Maturana, me acuerdo de Varela y me dan ganas de matar a alguien. A ver, Maturana, antes que todo, es un biólogo y un médico. Después entró a la psicología e incluso se hicieron análisis sociológicos. Pero lo que él hizo en su libro El árbol de la vida, que escribe junto a Varela, fue tomar una serie de experimentaciones que se estaban haciendo en ese momento en distintos ámbitos para, a partir de un experimento que hizo él, generar el lenguaje para que pudiéramos entender el constructivismo. Es decir, para ponerlo en palabras más simples, el constructivismo ya estaba siendo, por así, trabajado en muchos ámbitos de la ciencia, biología, psicología, sociología,
química incluso, anatomía humana, en una serie de ámbitos, física incluso, pero lo que logra hacer Maturana es darle como un contenido y unir todos esos estudios sueltos donde se hablaba de algo y darle una coherencia. Esa coherencia se basa en la idea de que nuestros procesos biológicos, por así decirlo, el que yo sea un ser humano, me hace aprender totalmente distinto y me hace conocer el mundo y relacionarme con el mundo de forma totalmente distinta a lo que hace, qué sé yo, mi gatito. Yo tengo 2 gatitos. O sea, la forma de relacionarse de los gatos con el mundo es totalmente distinta a la que la tiene un ser humano porque nuestras capacidades cognitivas, pero también, qué sé yo no veo en la noche. Más encima uso lentes, soy medio ciego ya de por sí. Si me ponen en la noche, me voy a tropezar, me voy a caer, porque tengo una mala relación con la poca iluminación. Los gatos no, entre menos iluminado está, mejor ven. Pero por lo mismo los gatos no ven en colores. Nosotros sí. Por tanto, nuestra realidad y nuestra forma de fijarnos en nuestra realidad es mucho más visual. Lo que hace el constructivismo, por así decirlo, es plantear que que todos los seres humanos, por así decirlo, nacemos con, no es lo que dice Maturana propiamente tal, pero por así decirlo, nacimos con el mismo ADN. Eso es mentira, pero, o sea, todos tenemos una nariz, 2 ojos, una boca, orejas, un cerebro, piernas, brazos. Por tanto, por así decirlo, partimos de un punto de partida más o menos igual, un fenotipo, perdón, un genotipo. Pero no hay 2 personas iguales en el mundo. Y esto no se debe solo a nuestras diferencias fisiológicas, sino que las experiencias que logramos adquirir a partir de las herramientas biológicas que tenemos son totalmente distintas, porque como yo me relacione con la realidad, va a depender de una serie, o sea, a ver, todos los niños tienen las mismas etapas de aprendizaje, eso ya lo vio Piaget y lo vio Vygotsky y lo vio Erickson. Qué sé yo, cuando son chicos, balbucean, con suerte logran alzar las manos y tocarlos quietos, pero esos mismos 2 niños en una misma habitación que partieron haciendo más o menos lo mismo, apenas moviendo los pies, no pudiendo sostener la cabeza, que es algo que aprenden a los 2-3 meses, no sabiendo hablar, con suerte balbuceando y levantando las manitos para intentar agarrar algo, uno se puede transformar en un ladrón y otro se puede transformar en un médico. Lo que se plantea es que nuestra construcción de la realidad está delimitada por nuestras capacidades biológicas, pero eso no implica que todos seamos iguales. Que ese fue como el gran salto que hace Maturana. Y en definitiva, y en lo que lleva a las áreas que a mí no me gustan tanto de la teoría maturana, es que por tanto el esfuerzo individual de cada uno de nosotros nos permite mejorar como personas. O sea, entre más me esfuerzo, qué sé yo, si puede que yo haya salido con los genes de correr 50 kilómetros y no cansarme. Pero si nunca corrí 50 kilómetros no voy a aprovechar esos genes. No voy a aprovechar esa capacidad biológica que me dio. Por tanto, el trabajo y el esfuerzo individual para desarrollar nuestras habilidades, siempre dentro de los límites que nos permite nuestra biología, es lo que va a definir las diferencias de los distintos seres humanos. O sea, yo puedo ser un genio, pero si me dedico a consumir droga como loco, a no esforzarme un día y a no hacer nada y no mover un dedo, probablemente no sea un ente muy productivo, más allá de que mis capacidades biológicas de base lo permitían, por así decirlo. ¿Se entiende un poco mejor o los dejé peor? Sí entendí, profe. Gracias. Perfecto, Camila. Y bien hasta lo del esfuerzo individual. No, eso viene más desde la teoría de Varela, más que lo que dice Maturana Rocío. A ver, nosotros biológicamente
más o menos somos lo mismo. O sea, qué sé yo, la mayor parte de este curso son, perdóname Judith Butler, pero son mujeres. Ah, espero que no venga a pegarme algún día, que no vea este y me pegue. La mayoría de ustedes son mujeres, pero todas son diferentes. Habrá algunas que les guste incluso cosas que supuestamente son más para hombres, como el boxeo y el fútbol. Habrá otras que les guste ir a correr, habrá otras que les guste la poesía, las películas, pero básicamente, biológicamente, todas ustedes tenían la posibilidad de ver fútbol, porque todas, a menos que alguna de ustedes tenga problemas visuales muy graves, todas tenían el problema de, podían ver fútbol, podían ver películas o leer novelas. El que hayan elegido como favorita alguna de esas tres dependerá de otros factores, que pueden ser la historia, qué sé yo, si tenían un papá que leía con ustedes probablemente y tengan una buena relación con ese papá, probablemente les guste leer. Si tenían a un papá que la llevaba a ver fútbol a la cancha y ustedes más allá del fútbol les gustaba ir a la cancha y compartir con su padre o su madre, quizás les guste el fútbol. Si veían películas juntos, les va a gustar ver películas. O sea, lo que dice Maturana es que nuestra capacidad, por así decirlo, biológica, más o menos pareja, y lo que nos definen son las experiencias personales posteriores, dentro de nuestras propias capacidades biológicas. Qué sé yo, si hay una persona lamentablemente en el curso que tiene problemas visuales graves, va a conocer la realidad de forma totalmente distinta porque no va a poder ver. Sí, pero ninguno de nosotros, o hasta el momento no hay un solo humano conocido, que pueda ver los colores infrarrojos. No podemos, no está dentro de nuestra gama de colores visibles. Pero hay animales que sí los ven. E incluso ahora las computadoras y los telescopios pueden ver con esos filtros y nos han permitido conocer fenómenos que antes eran imposibles de conocerlos porque no estaban dentro de nuestra capacidad biológica conocerlos. Solo los conocíamos a partir de la matemática. Qué sé yo, ahora podemos ver fotografías de un hoyo negro, por así decirlo, que era un elemento que la física pronosticó como en los años 40, pero que nos demoramos hasta hace 2 o 3 años, creo que estaban las primeras fotos de un hoyo negro propiamente tal, porque no la podíamos ver, simplemente nosotros no vemos la oscuridad. En relación a lo que resulta la teoría de Maturana y tiene que ver con el esfuerzo individual, Varela crea algo que se llama coaching ontológico, que a mí no me gusta mucho, que está muy en boga dentro de la psicología, que es la idea de que si yo tengo, por así decirlo, coaching, un coach, un entrenador que me enseña cómo guiarme, cómo pensar, cómo relacionarme con el resto, voy a tener más herramientas para enfrentarme al mundo y para desarrollarme de forma individual. Entonces, normalmente la gente que hace coach ontológico, aparte toca cuencos del Tíbet, escucha música tocada en un titiriyú, no sé, y le plantean dilemas para encontrarse imaginerías como del estilo, imagínate que estás dentro de un laberinto personal y que dentro de ese laberinto encuentra al Minotauro. ¿Qué harías? Y después de que uno dice qué va a hacer, te empiezan a decir pues, que ese Minotauro representa los problemas de tu vida y la forma en que trata al Minotauro es cómo te has relacionado con tus problemas. No le la verdad es que personalmente no le compro mucho, pero la idea, en definitiva, para no ser tan despectivo, es que yo, a partir de como procesos de autodisciplina y de guía, puedo desarrollar mucho mejor mis capacidades en ámbitos tan distintos como el liderazgo, las relaciones interpersonales, el manejo de emociones, el afrontamiento a situaciones límite, entre otras virtudes que se plantea el coaching. Ah, ya entendí, profe.
Pero ahí entendí lo del coaching, es que yo lo tuve en el colegio, pero era lo que no me gustó, que era, claro, esa onda como que uno no entiende y además de una forma impositiva, siendo que uno igual es como estudiante. Sí, Que a mí en poner algo que particular tú no me crees. gusta el coaching. ¿Cómo, Rocío? No te entendí. No, lo que le decía yo es que a mí me lo trataron de imponer en el colegio, como claro, como en esta manera y todo, pero a mí no me gustó porque, claro, es una forma impositiva, no es una forma que a uno de verdad le haga sentido el participar de ese tipo de actividades. O Como que sea, no. lo que diría Varela y sus discípulos es que tú no estabas preparada para conocerte a ti mismo. Lo cual Claro, a mí me pasó una cosa así, y de hecho yo me escapaba de las clases porque no estaba ni ahí en participar en eso, no me interesaba. no estabas capacitada para enfrentarte a tus propias limitaciones. Claro, sí, ¿no? Y como que uno es, no. Claro, como lo del, como lo dice, no estás preparado para esta conversación. No sé, supondré que un meme famoso. Sí, no, pero yo estoy hablando de esto, lo vi como hace 10 años atrás, por el 2008 más o menos. No Y de empezó como el hecho, boom de lo coaching ontológico así, y de hecho el posgrado hay un montón de formación en este tema de... exactamente. A mí en particular no me gusta, pero debo reconocer, para ser justo, es lo mismo que me pasa con el psicoanálisis, a mí no me gusta, lo dije bastante en el video, menos con Freud, que es el antipsicólogo más grande, pero hay que reconocer que tiene muy grande aporte y no conocerlo es generar grandes vacíos en tu formación. El coaching ontológico, he visto grandes resultados en organizaciones y he visto, por ejemplo, personas que eran líderes súper impositivos, casi dictatoriales, transformarse en personas mucho más con la capacidad de escuchar y desafiar a su grupo de trabajo desde perspectivas mucho más constructivas que solo decir tal la pega. O sea, tendría que ser muy injusto. Hay gente que le va muy bien en el coaching ontológico y logra avanzar bastante. A mí en particular no me gusta, pero a mí tendrá que ver con mi historia personal, con la forma en que entiendo la psicología, pero tampoco puedo ser tan despectivo para no reconocerle ningún avance o ninguna capacidad de mejora en las personas. Para intentar, más allá que las miradas construccionistas o posmodernas me dirían que es imposible ser imparcial, intentando ser lo más imparcial posible. Ya, profe, gracias. Perfecto. Preguntas, consultas, ya estamos llegando a la hora antes que me reten mis colegas porque hago las clases muy largas. Profe, ¿Sí? de nuevo. No, tengo una duda con respecto a las autoras feministas, porque usted habló de, claro, de Simone de Beauvoir, ¿sí? ¿Sí? Y de Judith Butler, No, pero ¿no hay más autoras feministas que se puedan como destacar dentro de estas corrientes? hay muchísimas. O sea, lo que pasa es que Judith Butler es, por así decirlo, en este momento como la que ha planteado temas mucho más actuales porque ella incluso choca con los movimientos feministas más radicales, porque ella plantea visiones de que no es el hombre contra la mujer, porque hay muchos más géneros y muchas más formas de entender la sexualidad. Pero hasta hace 10 años atrás, por ejemplo, la que era la autora más conocida era Ana Kristeva, pero no la quise nombrar porque ella escribe desde el psicoanálisis. Entonces dije, ya demasiado psicoanálisis si trabajamos desde la idea de Ana Kristeva, por ejemplo, que es otra feminista bastante conocida. Y de hecho, por ejemplo, los movimientos feministas han pasado de ser autoras que hablan a ser colectivos que conversan de sus realidades como mujeres. Entonces ahora es mucho más fácil encontrar información desde el feminismo, no tanto de autores clave o autoras claves, en verdad, por colectivos que hablan del tema y que lo localizan más a las realidades locales. Entonces, qué sé yo,
Piensen que un colectivo feminista que tuvo a medio Chile haciendo una coreografía fueron las tesis. Y eso es un colectivo, que es como la forma que se están discutiendo ahora, la forma de relacionarse desde la construcción de género con la realidad, para ser más exacto con los conceptos. Y desde esa perspectiva lograron, quedó claro la diferencia entre una Simone de Beauvoir y una Judith Butler en un problema más actual. Y Perfecto, Damari. Gracias por la retroalimentación. No sé, preguntas, consultas. O más o menos hasta ahora quedó claro y creen que podrían responder un trabajo sobre el tema. Parece que no hay más consultas. ¿O sí? Ya. Parece que no hay más consultas o preguntas sobre la temática. Así que un último tema que le pregunté a un par de amigos cómo facilitarles los trabajos, ya que le estaba preguntando mucho en relación a cómo se imaginan con terapeutas, como terapeutas ocupacionales. Así que este miércoles, cuando les mande la clase grabada con la primera clase de esta segunda unidad, les voy a enviar también videos desde buenas prácticas de trabajador, de terapeutas ocupacionales en el ámbito ya sea de la salud o en los ámbitos sociales, para que también tengan una imagen más clara a ustedes donde representar las preguntas que le hagan, para que no sean tan complejos, impliquen un proceso de imaginería desde cosas que probablemente no sean tan reales. No me den gracias a mí, denle gracias a las personas que me aconsejaron, porque aunque no lo crean, cuando ustedes me hacen alguna apreciación sobre las clases, la tomo en cuenta y le pregunto a gente que sabe más que yo de hacer clases. Tengo la suerte que trabajo en un colegio y tengo mucha gente a quien preguntarle. Así que eso. ¿Ustedes me avisarían hoy día o mañana en relación a cuál de las opciones toman? Si trabajo individual, no hay trabajo, se hace el trabajo con los contenidos de la segunda unidad, o trabajo un poco más corto en relación a la tercera, o sea, el tercer contenido de la primera unidad. ¿Me avisarían hoy día, mañana? yo creo que hoy, profe, porque vamos a tener esta reú, entonces igual se puede tocar ahí. Ya, perfecto, Dame. Se agradece. Entonces, para que no me reten, dejaremos la clase hasta aquí. Me pasé 5 minutitos de la hora, así que les pido disculpas y cualquier cosa por el mail, y voy a intentar responderle las preguntas. Cuídense y el miércoles les mandaría el video de esta primera
de este primer contenido de la segunda unidad, que son las críticas a la perspectiva más cognitiva de la psicología social. Cuídense y nos vemos. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Profe. Chao. Chao, que esté bien, cuídese.